pueden ser entre 8 a 10 dígitos. Los primeros son internacionales y ya los últimos 4 son los nacionales. El primer número y el segundo son para determinar el capítulo dentro del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. El tercero y el cuarto son para determinar la partida arancelaria. El 5 y el 6 son para determinar la subpartida arancelaria. Y los últimos van dependiendo de la localidad. Un ejemplo que podría dar sería como en una sudadera. Digamos que, por ejemplo, la sudadera sería, su fracción sería 61, 10, 20, 04. Primero nos vamos a meter a la ley para buscar qué sección le pertenece. En este caso, la sección 11, que es para materiales textiles. El 61 es el capítulo, el 10 es la partida de la ley, el 20 es la subpartida del material en que se realizó, por ejemplo, el algodón. Y el 04 es para determinar si es para hombre o mujer o para... Ok, bueno, ya habiendo entrado en lo que es la clasificación arancelaria, también, como mencionaba mi compañera hace rato, hay que abrir también campo en lo que son los aranceles y los tipos de aranceles. Como bien sabemos, el arancel es un tipo de herramienta de recaudación de impuestos que se pagan por la importación y exportación de ciertas mercancías. En estos, como mencionaba mi compañera, existen 3 tipos. Avalon, el arancel específico y los aranceles mixtos, que es la combinación de estos dos. Como decía mi compañera, el arancel ad valorem es el porcentaje que se paga por una mercancía, ya sea sujeta a importación o a exportación. Esto de acuerdo al valor que determina la aduana, ¿no? Por lo tanto, para determinar el valor de dentro de la aduana se necesita tomar como base el valor de la factura más los incrementables, que por ejemplo en este caso serían los fletes, los seguros, el envasado, el embalaje, maniobras de carga y entre otros más. Y de aquí, después de esto, ¿cuál es el otro específico? Que es básicamente, bueno, yo pienso, o es una breve noción de lo que es el arancel específico, que es pues básicamente pues a una cantidad, una unidad que tú vayas a importar, ¿no? Este arancel lo vimos en anteriores podcasts y se utiliza, bueno, a veces lo vemos en aranceles como pueden ser en mercancías agropecuarias como semillas, ganado, etc. No sé si quieran complementar. Pues eso va derivado de la ley que ya habíamos visto anteriormente, que las mercancías se clasifican por las partidas como hemos comentado en normalidad. En la LIGE es la que dice cuánto se tiene que pagar por el tipo de clasificación de la mercancía y la LIGE. No, la LIGE es donde tú vas a ver la ley bajo qué impuestos se van a pagar. Y la LIGE son las tarifas que vas a encontrar sobre la ley anterior. Entonces, pues eso nos ayuda de la realidad. En específico, como ejemplo del específico, se puede poner lo que era del azúcar. Ajá, sí. Es, por ejemplo, que si llegas con un contenedor, no sé, por ejemplo, de azúcar para importar, pues obviamente no van a andar pesando, ¿cómo se le dice? Gramito por gramito, ¿no? O sea, se determina de acuerdo A las toneladas que hay. a las toneladas que haya dentro de tu transporte, y a partir de eso es como se determina lo que es el impuesto. Y lo que también es el mixto, en este se aplican los aranceles, como les había mencionado, el específico y el ad valorem. Entonces, por lo tanto, es la sumatoria entre la cantidad monetaria y además de esto el porcentaje que también nos dan en la aduana. Este arancel por lo regular se aplica cuando se establece un monto fijo, pero debido a la naturaleza de este mismo es necesario establecer un porcentaje al valor de la mercancía. Bueno, un ejemplo no es muy sonado, pero los caballos, cuando los queremos traer del extranjero para acá, a veces se combinan lo que son estos tipos de aranceles y pues mantenemos lo que es el arancel mixto.
y se nos cobran tanto el tipo de mercancía que es un caballo, y tanto el porcentaje del peso que se tiene o de las unidades que nosotros queramos traer de ese caballo en específico. Más interesante. Bueno, habiendo abierto este tema con lo que son los aranceles y los tipos, a partir de esto vamos a hablar sobre las NOMs. Otra vez, por si no vieron nuestros capítulos anteriores, pues bueno, ahorita les vamos a aclarar lo que son las NOMs. Bueno, dentro de lo que son las NOMs de importación, todas estas buscan regular que los productos que se intentan traer del extranjero cumplan con los requerimientos necesarios para ser comercializados dentro de México. Un ejemplo claro, bueno, es una paquetera, por ejemplo, ¿no? Esa tiene que cumplir con las normas de seguridad eléctrica para que no tengan ningún tipo de fallo ni nada. Los juguetes para niños tienen que ser no tóxicos, es una norma establecida. Y también para poder ser comercializadas, tienen que tener un etiquetado. Me parece que ya no dice algo así, que si se han dado cuenta en los productos que son como galletas, jugos, todo eso, tienen que tener enseñado de exceso de azúcares y todo eso. Antes no lo tenían, pero de un tiempo para acá se hizo necesario porque me parece que estuvo muy impactada. Entonces es necesario que tuvieran ese tipo de sellado. Entonces, si no cumple con esto, no puede ser comercializado. Igual pasaba mucho como con los juguetes, ¿no? Aparte de tener los sellos, igual lo que aplicaron es que dejaban de poner los animales como portada, ¿no? Porque se supone que era tentativo para los niños. De hecho, dentro de los sellados en algunos productos viene establecido aquí, ¿no? En algunas capas de algún producto viene sellado con que no está certificado. Y estas no solo regulan solo los productos, sino también tienen que proteger y establecen que protejan también al medio ambiente o animales o cosas así, porque también es dentro de lo que son las normas sanitarias. Bueno, después de esto nos pasamos al tema de lo que serían las Incoterms. ¿Nos puede abrir panorama de este tema? Bueno, básicamente las Incoterms son un tema muy amplio y que se puede extender pues demasiado, pero en temas así muy específicos los Incoterms son aquellos derechos o obligaciones que pues tenemos tanto los importadores como exportadores. Nosotros como logísticos lo vamos a ver mucho más detallado gracias pues a que vamos a estar en contacto con las mercancías pues demasiado tiempo. Dentro de los Incoterms que se encuentran en las importaciones existen varios, pero solo me centré en lo que son dos, en lo que es el Incoterm EXW, que en este las mercancías se podrán a disposición del importador dentro de la fábrica del exportador. O sea que nosotros como exportadores o importadores vamos a tener que ir a la fábrica de la persona o del vendedor, y pues ahí nosotros vamos a cargar la mercancía y a transportarla del punto A al punto B. En el riesgo se quita del exportador cuando el importador carga su mercancía dentro del vehículo y pues sale de las instalaciones de lo que es el exportador. Y es muy importante este tipo de Incoterm para las empresas que son pequeñas, ya que gracias a que no tienen una capacidad tan amplia para enviar un producto de un punto A a un punto B, entonces el comprador va a ir a la fábrica pues a buscar la mercancía y a transportarla pues a un almacén, o si sea así pues a la aduana. También encontraremos el Incoterm FCA, que esta se entrega de la mercancía de las instalaciones del vendedor. Esta primera modalidad aplica cuando el transportista principal, también llamado transportista internacional, designado por el importador, puede ir por las mercancías a las instalaciones del exportador. Es importante recalcar en
en estos puntos que el Incoterm no solo no regula lo que son los precios de la mercancía, la forma en que se va a pagar, porque eso lo encontramos en lo que son los contratos, la transmisión de propiedad de la mercancía, que igual se encuentra en los contratos, y las consecuencias del incumplimiento del contrato de compraventa. No sé si quieren agregar. Quiero comentar un ejemplo que encontré que se me hizo muy práctico para entender los procesos, que es que, digamos, nosotros tenemos una pizzería. Entonces llega un cliente y le ofrecemos 3 modalidades de entrega. La primera es que él va hasta el mostrador y se le entregamos directamente, pero la consecuencia es que él se hace cargo desde que se le entregamos por si le llega a pasar algo. Esa modalidad sería la FOB, y la segunda es que nosotros se la entregamos ahí mismo y Bueno, que para eso, como lo dijiste, tendríamos que tener muy en claro qué tipo de transporte vamos a ocupar, porque las entonces abarcan todas estas de intermodal, inframodal y multimodal, y varias de ellas especifican qué tipo de transporte porque básicamente es como un seguro de nuestras mercancías y depende, unos compañeros dicen para nuestra empresa cuál sería la Incoterm adecuada, pero esta se va a adaptar dependiendo de las características de la necesidad ya sea del exportador como del importador. Que tal parece el suceso de que el importador no puede ir hasta la fábrica y eso. Entonces las Incoterm son un respaldo para que nuestra mercancía llegue segura, ya sea el que va a importar como el que va a exportar. Y la que tú decías es la de, no me acuerdo porque sí las son en inglés, pero unas son específicas para buques. Entonces hay unas que se hacen cargo hasta el, ¿cómo se llama? El muelle, y que el exportador se hace cargo de la mercancía, lo que vayan a suceder, lo que puedan suceder los accidentes, todo de la mercancía hasta el muelle, o hay otros tipos de cosas que se hacen cargo hasta dentro del buque, hasta que llegue con el exportador, el exportador se hace cargo. Entonces, dependiendo de ese tipo de características, se puede desarrollar cuál es la mejor para nosotros, y eso dependerá también en el contrato que se lleven a cabo. Se dije, dependiendo de las necesidades del exportador como del importador, es que punto medio es benéfico para cada uno. Hay unos que sí son muy distintos, pero ya depende de que se registra en el contrato. Y pues esa es la importancia de las Incoterm, porque sin ellas nuestra mercancía ¿qué pasaría? la que mencionabas, sus siglas son EXW, y la tercera que sería, mediante mi ejemplo, que yo la llevo hasta su base. Esta modalidad sería la de CIP, Y bueno, no sé si quieren seguir con el tema o agregar algo más. Pero yo tengo con el siguiente porque sí es un poco extenso lo que es este podcast. Entonces continuamos con el siguiente punto, que serían los contratos de seguros, ¿no? Bueno, los contratos de seguro, pues como mencionaban los contratos de seguridad, son pocos los seguros que yo conseguí que fueran individuales. Son 2, exacto. ANSA y otro que lo tenemos todos por licitación como que en inglés. Igual, estos ofrecen seguros que son de multimodal, que ofrecen de puerta a puerta, que se supone que se aseguran la carga de movimiento de importación hasta donde nosotros lo tengamos. Ese es un tipo de seguro muy viable. Los contratos no son pues un gasto, ¿no? Sino una inversión, porque en dado caso de que el cliente salga a tener su mercancía. Y por lo que tengo entendido, ese tipo de seguros vienen como detallados, que vienen que los pagan, si es el importador, el exportador en la Sintercom, que es la que ya estábamos viendo. Estos contratos son sumamente importantes, más como logísticos, porque perder una mercancía que vale millones, pues no es opción para nosotros. Entonces, contar con un buen seguro es necesario todo. Bueno, poniendo un ejemplo en esto, hace poco estaba hablando yo con un amigo que tengo que trabaja en una empresa naviera y me dijo que, por ejemplo, en el transporte marítimo son muy pocos, muy extraños los casos en los que los contenedores se caen
puede llegar a pasar y no puede ser como que puede llegar a ser el caso de que tu mercancía pase por eso y aunque se caiga, si no sé, si por ejemplo tú realmente quieres recuperar esa mercancía y dices es que aunque no sé, se moje, no pierde su valor y yo necesito recuperarla, aparte de que la empresa la empresa aseguradora debería pagar que por lo menos una parte de tu mercancía, puedes ir y también pagar a otras personas para que te ayuden a hacer el trabajo de recuperar tu contenedor, tu mercancía, pero pues ya ahí ya es completamente externo al seguro. Creo que en este caso los robos que se han visto más es en la zona terrestre, ¿no? Que muchas veces se roban las unidades, entonces sacan las mercancías y no van a llegar a recuperarlas. Es mejor tener un seguro antes. Sí, fíjate, ya hablando otra vez sobre eso, pero en la parte terrestre, hace poco a unos familiares les llevaron lo que era todo, el driver, la caja, todo, y llegaron a conseguir el driver porque pues, era muy fácil de ubicar porque tenía su GPS, pero lo que ya no tenía era la caja, y de eso no sabían ni dónde estaba, pero por unos chismes que le llegaron, pues al final de cuentas creo que sí supieron, pero no encontraron la mercancía, y esa mercancía contenía desde aceites, bueno, cosas de quemas de agua. Entonces, lo que pasó aquí es que afortunadamente tenían seguro y el seguro cubrió como creo que eran 2 millones de pesos en mercancías, y pues ya eso le benefició mucho a mi familia, porque o sea, imagínate perder toda esta mercancía y aparte de perderla tener que pagar como 2 millones, 1 millón de pesos por algo que ni siquiera es tuyo y que nada más te dieron a ti para que lo transportaras a otro lugar. Pero sucesivamente como consecuencia también puede pasar que a veces el comprador y el vendedor hacen un contrato y si tú llegas a fallar con ese contrato también te pueden penalizar en esa parte del robo, lo que haya pasado, las consecuencias de los riesgos que sufren, sino que también puedes que tu cliente te puede penalizar y puedes pagar a también una demanda. Si no cumples con el horario de que es establecido, pues te pueden ocurrir demasiadas consecuencias para uno mismo. Bueno, creo que como punto importante para hacer un contrato de seguros es importante saber que para que este sea factible tiene que más o menos garantizar que nos cubra el 10% de pérdida de lo que tenemos en nuestra mercancía, ya que si es menos, pues no es factible básicamente para nosotros y para la aseguradora sí, porque no pierde, ¿verdad? Pero para nosotros, pues no. Sí, que la aseguradora no se va a perder porque si pasa algo riesgoso de un accidente, un robo, algo que haya pasado, hacer una carpeta de investigación y todo con tal de aprobar de que sí de verdad te robaron, sí de verdad pasó este accidente. Porque pasa eso mismo, que igual nada más por querer dinero, o sea, toda esa tranza, muchas veces, pues, bueno, no sé si sean muchas de las veces que pasa, pero solamente por ser tranza, no planeas 500 años, y pues al final de cuentas te descubren Bueno, yo he visto que igual como dimensiones, no me acuerdo cómo comportarse de las empresas, de las compañías que ofrecen los servicios, ellos no les dedican, no, porque es que ya no les financiamiento disponible con los cambios seguros. Y por ejemplo, hay ciertas mercancías que no aplican para todos los seguros. Yo he visto que, por ejemplo, pues relativamente entra en sus cosas que pueden servir las cosas aseguradas. Yo te digo, no, pero es que así como yo, esto ya es mucho y la verdad es que no nos podemos realmente el compromiso de asegurar. Bueno, es lo que yo digo. Bueno, ¿tienen algo más por ahí? Bueno, continuamos con lo que serían los contratos internacionales y formas de pago. Antes de continuar, pues necesitamos aquí un contrato que es un convenio de obligaciones y derechos tomados entre una persona y otra. En este caso, un contrato internacional, entonces es un acuerdo de voluntad entre dos o aún así más partes en la que se generan derechos y obligaciones, los cuales surgieren cuando las partes tienen su establecimiento en estados diferentes. Es decir, que una parte hace una oferta
entonces se va a conocer la aceptación o la negación de este tipo de convenios, ¿no? Básicamente es el contrato que se lleva, como les decía, entre dos o más personas y se tiene que hacer entre diferentes países, por eso el nombre de contrato internacional. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo algo y alguien de Estados Unidos, alguien de Colombia, alguien de China llega a comprarme, en este caso se establece lo que es un contrato internacional. Y a partir de esto nacen derechos y obligaciones reales para cada una de las partes involucradas. Entonces, esto se tiene que tratar como un negocio legal, ya sea para vender productos o ofrecer servicios en este caso, ¿no? Nada raro, nada ilegal. Además, aunque lo mejor sería dejar todo escrito para evitar problemas entre ambas partes, no siempre es obligatorio que todo esto sea escrito en un papel, ¿no? Puede ser que también sea un contrato verbal, así como de, te quiero comprar, ¿no? Te quiero comprar, no sé, 12 toneladas. 12 toneladas de azúcar. Y que ya, o sea, ni siquiera decimos, Ni la firma, ni o nada. sea, no, nada, o sea, es como que Le echamos la mano y ajá, ven esto. Aunque después esto puede malinterpretarse para futuras estafas, ¿no? Como que no, pero es que yo ni siquiera te pedí nada, ¿dónde lo tienes estipulado? O ese tipo de cosas, ¿no? En resumen, uno ofrece, otro acepta. Es así fácil de entender, pero súper importante de hacerlo bien para evitar problemas después. Ya sea que tú desees, como les decía, que sea por escrito o que sea verbal, pero pues al final de cuentas es un contrato que vas a establecer con una persona y ya decides si llegas y le otorgas tu confianza a esa persona o esa te va a entregar a ti. Ahora, las formas de pago. En el comercio internacional se cuentan con varias formas de pago para recibir y realizar los pagos de estas mercancías. Algunas de ellas son las siguientes: una orden de pago, cobranza bancaria internacional y ya sea de nivel alto, carta de crédito. Esto ya depende por la confianza. O si es, por ejemplo, de un nivel bajo, ya se puede hacer por cheque o giro bancario, ¿no? En este proceso, para exportar o importar, es muy importante saber los tipos de formas de pago que existen entre diferentes casos de importación o exportación, ya que lo más importante es que con los actos de comercio se tengan ciertas importaciones monetarias de una magnitud por lo menos un poco grande, ¿no? Porque pues obviamente no vamos a decir, pues quiero traer un kilo de harina de China, pues obviamente no es el caso, ¿no? Por eso estamos comprando a gran escala, comprando o vendiendo a gran escala. Entonces, las diversas formas de pago mediante los diferentes procesos financieros aseguran lo que es la aportación monetaria y también aseguran que no haya malos tratos, malos convenios en este caso, ¿no? ¿Algo que quieran comentar, compañeros? Bueno, seguimos con lo que sería la tramitación. La tramitación, por ejemplo, en este caso, el vía de área, el pedimento, lo que es el PL, la factura, parquilís y las monedas. Bueno, en esta parte pues habla puramente de la tramitación de los documentos. Específicamente buscando en internet, encontré un libro que es muy bueno, que también lo recomienda el gobierno, que es para las personas que quieran, inicien una empresa y quieran exportar. Te explican desde cómo llenar los documentos, es de mucha ayuda. Y en este libro encontré paso a paso cómo sirve cada documento, cómo te lo van a pedir y cómo se debe llenar. Y en este tipo de documentos va dependiendo al tipo de transporte que se vaya a ocupar para mover la mercancía. La primera es la catapulta aérea, que se llama como Airway Bill, que este tipo de transporte es demasiado caro y nada más se ocupa para el tipo de mercancías que son de alto valor o muy delicadas para transportar, por eso se le infiere un poco más de dinero para transportar
transportar. Y en esta resulta que es una carta aporte que igual asegura tu mercancía desde el punto de partida hasta el punto de llegada del comprador. Y esa es la que protege la mercancía. Así como una carta aporte terrestre, esta es la misma pero en vía aérea. Y tiene diferentes tipos de llenado que sería más factible ponerle este tipo de documentos, cómo van, cómo son de diferentes, porque cada uno de estos documentos tiene diferentes tipos de información y más detallada, porque no todos tienen el mismo, porque todas son diferentes para diferentes tipos de transporte. Pero esa es la carta aporte aérea. Después sigue el pedimento. Carta aporte. Sí, creo que es el pedimento, ¿no? La packing pues está el documento en donde tú vas asegurando, ya sea, esto sí se ocupa en varios tipos de transporte porque vas asegurando, es como un checklist, cuánta mercancía llevas, la cantidad que llevas, la clasificación de esta mercancía, la información de esta mercancía, eso es lo que es el packing list. Y hasta los transportistas de transporte terrestre aéreo tienen que llevarla porque es importante, se imaginan que les roben mercancía en uno de estos movimientos de maniobras de movimiento de la mercancía, pues es muy importante también este documento. La otra es la factura comercial. Igual esta tiene muchísimos caracteres a llenar y esto es muy importante porque si ya sabemos en las aduanas cómo es este tipo de documentos tan importantes que son las facturas comerciales. Después tenemos también venían la parte de maniobras, que esta va un poco más de la mano de lo que habíamos visto en la Supernet, porque a veces el exportador y el importador han querido precio más las maniobras porque es más importante. También en la aduana se cobra un precio por maniobras, desde cambiar el montacargas, el embalaje, todo esto se pone un costo extra y este costo extra lo puedes determinar también en la Cincotel. Por ejemplo, la maniobra que se va a tomar de la fábrica al muelle, de para grúas o para este tipo de transporte chiquito. Entonces esas van de la mano y van especificadas también. Y también tienen un costo, así como en la aduana tiene un costo, para el importador se le agrega un costo por ejercer de ellas en las mercancías. Creo que también aparte cobran hasta por tener nada más de transporte ahí, ¿no? O sea, quitando eso de los también cobran por tener de transporte, te cobran hasta por las personas que van a cambiar, por ir al banquear, el que va a usar el montacargas, el embalaje, cómo lo van a subir, por todo eso te lo cobran hasta en aduanas. Si quieres llevar tu mercancía tienes que llevar tienes que tener bien claro que también ese costo del movimiento de las mercancías lo tienes que llevar a cabo, porque la gente aduanal no está moviendo tu mercancía. Sí, porque nada más es como que te ayuda en otra parte y ya en la documentación ya la parte de regulas va dependiendo del exportador o del importador, hasta también se queda cargo. Porque iba más de la mano, porque si pasa la máquina que tú la vas a transportar, hay un accidente, te lo roban, te pasa algo, pues entonces todo va de la mano desde los contratos hasta la negociación. Bueno, habiendo terminado por este punto 1 sobre las importaciones, vamos a tratar de ser un poco breves con lo que serían las exportaciones, ¿no? Si comenzamos con lo que es la exportación. Bueno, podemos entender como la clasificación arancelaria, pues no es nada el orden sistemático que reciben las mercancías con nomenclatura. Bueno, el gobierno de México, pues da una clasificación, pero pues hay que tener en cuenta que no va a ser como el 100% para todos los países, ¿no? Pero también esto funciona como más que nada para que podamos pues poner ciertas casillas, ciertos materiales, ciertos productos productos. Bueno, la clasificación arancelaria implica más que nada como una estructura lógica y pues es donde dicen que puede ser comercializado y que no. Porque pues no puedes comercializar a una persona, puedes comercializar otras cosas. Bueno, debe decir, ¿puedes? Legalmente no. Legalmente no, porque también existe la deep web. O sea, de poder, se puede, pero pues no es ilegal, no es correcto.
más que nada buscan pues, mantener el flujo de las mercancías a través de las fronteras. También pues es esencial que se garantice más que nada pues, la aplicación de las normas, pero pues no solo mexicanas, sino que aduaneras a nivel global. Pues la nomenclatura de los códigos son reconocidos y son utilizados de manera similar en la mayoría de aduanas. Yo tengo experiencia que busquen eliminar ambigüedades y pues reduce la interpretación abierta o confusiones dentro de las mercancías. Lo que busca es que sea uniforme para que entre todos podamos entender como qué va a pasar y qué no va a pasar. El código numérico pues, lo tiene casi todas las aduanas del mundo, no sé exactamente cuál lo llegan a tener, pero es más que nada lo que nos ayuda a que entre todos sepamos bien qué está pasando, ¿no? Yo que estoy mandando y tú que estás recibiendo. También pues durante todo esto de importación y exportación pues, se involucran pues, todos los agentes gubernamentales, como lo son las autoridades aduaneras, gobiernos y pues nada, ahí se de todos los que son los trabajadores. Luego pues en los tipos de aranceles pues también casi los mismos que hemos visto al principio que mencionó mi compañera. Pues técnicamente son los mismos, en realidad, solo que pues, podemos representar un poco diferentes para que se escuche más elaborado. Pues sabemos que son el valor en específico y el mixto. Pues ya explicaron bastante lo que son cada uno, pero pues, hay que tener en cuenta que estos son los que definen como un valor de la mercancía, ¿no? Del importe que se le da al tipo de mercancía que tú exportas. De tú vas a sacar. Hay que tener en cuenta que pues, cada uno pues, tiene dinámicas muy diferentes de lo que van a hacer en el comercio. El arancel específico pues, tiene más una naturaleza fija, que pues, establece una cobra monetaria invariable por cada unidad de medida de la mercancía. Entonces, pues ya mencionaron ejemplos, no creo que sea necesario mencionar otros lugares, porque pues ya no queda tanto tiempo, pero pues sí hay que tener en cuenta que pues depende mucho de qué pases, cómo se va a cargar. El arancel mixto, pues es híbrido, ya lo dijeron. Busca combinar pues, las partes buenas de ambos, donde podemos pues, simultáneamente aplicar las partes de ambos, donde pues, características específicas son bienes que se especifican y aplican. Bueno, a partir de esto, una pregunta. ¿Las incoterms aplican de la misma manera? Tanto como importador como exportador. Las 11 categorías funcionan tanto si tú vas a vender algo como si tú vas a comprar algo. Así que no creo que sea muy importante destacar algo de esto, solo que pues cambian el tipo de riesgo que pues tiene cada una de las personas. Por decir, en el FAC, en el FAS, pues aquí el término de las responsabilidades termina pues cuando la mercancía está a un costado del buque, y pues eso creo que es lo más importante de mencionar. Ok, y hablando de los contratos internacionales y las formas de pago, igual son las mismas. Yo creo que no estoy viendo Bueno, de las formas de pago consideramos que son las mismas, ¿no? O sea, que si es de un nivel bajo, cheques, transferencias; si es de un nivel medio, ya
algunas cosas. Y ahora de la presentación, ya por último. Es un documento de transporte emitido por la aerolínea o la agencia de carga que utiliza la recepción de la mercancía para ser transportada. Entonces, pues, más que nada es como, bueno, esto va a salir, y esto y es lo que vamos a recibir, ¿no? Bueno, el cliente que va a sacar esto y ya, no sé, Estados Unidos le llega el que dice que va a recibir esto, ¿no? Y o sea, todo esto puede ser esto. Oye, ¿va dependiendo de qué tipo de transporte va a requerir uno? Por eso se tramita, porque muchos de estos trámites, estos documentos se necesitan para la agente aduanal. Por ejemplo, la factura comercial es muy necesaria para la agente aduanal, ya sea ciencia aérea o como sea. Es muy importante porque son requisitos. También los pedimentos también son requisitos para la agente aduanal. Y la carga corte, pues eso ya es muy, bueno, sí es un requisito también, porque de la agente aduanal te hace tu convocatoria de qué documentos necesita, cómo tienes que estar en el SAT fiscalmente, y todo este tipo de cosas son requisitos, son muy amplios los requisitos que su departamento de Migración va a depender y de qué tipo de requisitos necesitas. Y de acuerdo a lo que vayas a transportar a tu mercancía, se hacen válidos y se tramitan este tipo de documentos de acuerdo a lo que vayas a necesitar o tus circunstancias. Bueno, habiendo concluido ya con los temas, ¿hay algo que ustedes quisieran dar por aparte? Pues yo como conclusión me llevo que todo este tipo de temas, aparte de ellas, han sido repetitivos, pero nos dejan gran enseñanza porque si nosotros algún día, el día de mañana quisiéramos emprender, ya más o menos sabríamos qué tipo de requerimientos, requisitos, trámites y todo esto, ya sabríamos más o menos qué hacer. Si uno de nosotros quisiera transportar o importar tipos de mercancías para abrir un negocio propio, esto es de gran ayuda. Y pues nada, eso es lo que el conocimiento que nos llevamos de aprender todo esto y de leer todo esto. Todas las consideraciones que deberíamos llegar a tener, llegar a involucrar en el futuro, si es que realmente nos dedicamos a este tipo de cosas sobre importar, sobre exportar, sobre trabajar en una aduana, y pues ya sabemos qué es lo que tenemos que ver. Si no, es que están los capítulos de los podcasts para ver, y esperamos que también en un futuro igual a ustedes les sea de muchísima ayuda, ¿no? Ya saben, igual que si tienen alguna duda, que si algún tema no les quedó claro, pueden comentar en la parte de comentarios. Y de todas maneras, también no está de más seguir buscando y seguir indagando. Que realmente en algunos temas hay muy poca información, es un poco limitado, pero igual no está de más, aparte de preguntar, buscar en otras áreas de información. Siendo esto, les agradecemos bastante por habernos escuchado, por habernos simpatizado, y pues nada, gracias por vernos.